Tenemos la suerte pues, de tener a este obispo joven y que sabe tanto, don Raúl Berzosa, que gustosamente ha querido acompañarnos e iluminarnos. Estamos en torno a la palabra de Dios y con todas esas implicaciones para nuestra vida, la vuestra como agentes un poco de pastoral de la diócesis, pues tanto catequistas como profesores de religión, es decir, tantos y tantos que ayudando al Señor vamos construyendo pues su iglesia y sobre todo desde la palabra de Dios que siempre es viva y actual para nosotros. Doy la palabra a don Carlos que va a presentar al señor obispo. Excelentísimo señor obispo auxiliar, excelentísimo señor obispo de Ciudad Rodrigo, don Juan Félix, coordinador de este curso, don Miguel Garrigós, delegado de familia, una de las entidades diocesanas convocantes en estas jornadas. Queridos todos, tenemos el inmenso gozo de concluir este curso de Sagrada Escritura con un ponente de excepción. En calidad de obispo, como maestro de la fe, y en su condición de profesor y maestro en la cátedra de teología, nos acompaña don Raúl Berzosa Martínez. Seguro que es conocido para muchos, pues aun siendo uno de los rostros más jóvenes del episcopado español, su presencia y su palabra se han hecho notar en la vida de la Iglesia en España y en el panorama cultural de nuestra sociedad. A muchos les puede evocar inmediatamente su condición de hermano de Sor Verónica Berzosa, fundadora del Instituto Religioso Jesu Comunio, esa marea azul de religiosas jóvenes que en estos días anunciaban una nueva fundación. Pero lo cierto es que la figura de su hermano obispo es digna de suyo de toda nuestra atención en esta tarde. Nacido un 22 de febrero, fiesta de la Cátedra de San Pedro de 1957 en Aranda de Duero, y llamado por el Señor a la tempranísima edad de 9 años, se formó en los seminarios menor y mayor de la Archidiócesis de Burgos y tuvo el privilegio de ser ordenado sacerdote de manos del mismísimo San Juan Pablo II en su visita a España en 1982. Con la prolongación de su formación llegó su doctorado en Teología Dogmática y ya en Roma la licenciatura en Derecho Canónico y en los estudios de Antropología Teológica y Periodismo. De ahí que durante casi 20 años fuera profesor en la Facultad de Teología del Norte de España y que aún hoy siga ejerciendo como tal en la Pontificia Universidad de Salamanca. Tras ejercer múltiples responsabilidades pastorales, fue consagrado obispo el 14 de mayo de 2005, primero auxiliar de Oviedo y después residencial de Ciudad Rodrigo. Es miembro del Pontificio Consejo para la Cultura en el Vaticano y de la Junta Episcopal para Asuntos Jurídicos en la Conferencia Episcopal Española. Nosotros hemos fichado para esta ponencia final de nuestro curso por su doble condición de excelente comunicador y de experto en el tema que va a abordar. De entre los más de 50 trabajos que ha publicado, reseñamos que en el 2005 publicó un libro sobre la fe cristiana ante las teorías de la evolución y hoy le pedimos que nos trace un panorama de conjunto sobre las relaciones entre ciencia y fe en lo que atañe a la palabra de Dios. Permítanme citar unas palabras suyas que he encontrado mientras trazaba esta semblanza y que son verdaderamente testimoniales para este contexto nuestro. Don Raúl suele repetir que en la vida cristiana hay que caminar con una especie de brújula bien orientada. El norte, el amor apasionado y total a Jesucristo. El sur, la eclesialidad fiel y afectiva. El este, la formación continua en la oración, porque no basta con saber cosas de Dios, además hay que tener experiencia de Él. Y el oeste, el compromiso cristiano público. Don Raúl, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Le escuchamos con expectante atención. Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos por participar esta tarde de calor, yo diría que de bochorno. Voy a dividir en dos partes. En una primera, más académica, me voy a ceñir a lo que es propiamente la conferencia.
Y no voy a utilizar medios técnicos ni de PowerPoint ni diapositivas, voy a utilizar el género epistolar. Yo me imagino a un alumno que se llama Teófilo y le escribo una carta. Y eso es lo que voy a hacer. Y el contenido es lo que tiene en ese esquemita que me he permitido darles. Querido y avispado Teófilo, comienzo recordándote un punto del mensaje con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año 2017 que vamos a celebrar el domingo. Estamos en la era de la posverdad, en cuanto la verdad se ha convertido en la opinión de la mayoría y en lo que social y políticamente es correcto. La verdad es mudable, efímera, flexible, fugaz, hija del relativismo y de la posmodernidad líquida, con una consecuencia aún no desarrollada totalmente. El tiempo de la posverdad conlleva inevitablemente el tiempo de la posbondad y de la posbelleza. Y entonces la pregunta resulta inevitable. ¿Podemos permanecer en el año 2017 en la búsqueda de la verdad para recuperar la bondad y la verdadera belleza? La presente ponencia trata en el fondo de responder a esta urgente y necesaria pregunta. Querido amigo Teófilo, lo que voy a expresar en realidad se encuentra ya en la encíclica Fides et Ratio del Papa San Juan Pablo II y posteriormente ha sido subrayado por algunos comentarios autorizados realizados especialmente por Benedicto XVI. Comienzo con 4 citas. La primera clásica, de Galileo, quien en el año 1615 escribía a Madame Cristina de Lorena: si el propio Espíritu Santo no ha querido enseñarnos expresamente esta clase de proposiciones de astronomía por ser ajenas a su propósito, ¿cómo se podrá afirmar ahora que aceptar una parte de ellas mientras se rechaza otra sea tan necesaria como una de fe? Yo podría decir aquí lo que escuché a un personaje eclesiástico elevado a la más alta categoría. El Espíritu Santo nos ha enseñado cómo se va al cielo, no cómo es el cielo. La segunda cita se hace eco de unas palabras de Stephen Hawking, pronunciadas en Santiago de Compostela en el 2008. Los físicos creen que el universo está gobernado por leyes científicas. Estas leyes deben cumplirse sin excepción o de lo contrario no serían leyes. Esto no deja mucho espacio para milagros ni para Dios. Y finalmente otras 2 citas para compensar las 2 atrevidas afirmaciones anteriores. La primera es de Caterina Paxel, que llega a afirmar: las ciencias nos han ayudado a eliminar a un Dios tapaujeros, tapavacíos, a no utilizar a Dios para explicar las preguntas científicas que quedan por contestar. Yo no puedo aceptar la Biblia como un libro de texto para las ciencias naturales. Sin embargo, como creyente, me atrevo a hablar de la verdad con V mayúscula. Y la segunda cita del Papa Benedicto XVI, quien en octubre del 2008, dirigiéndose a los participantes de las sesiones sobre creación y evolucionismo, organizadas por la Academia de las Ciencias, afirmó: la ciencia es una forma de participación de la verdad divina y es compatible con la fe. En este sentido, Galileo veía la naturaleza como un libro cuyo autor es Dios, al mismo modo que la Escritura tiene a Dios por autor. Tras estos 4 testimonios, Teófilo, te hago una doble pregunta que seguramente no te esperas. Por un lado, ¿acaso necesita la fe de la ciencia o de la filosofía? ¿O la fe, en palabras de San Ambrosio, que fue confiada a pescadores y no a sabios, es completamente independiente de la sabiduría humana? Por otro lado, en línea con el título de la presente ponencia, ¿puede la Biblia decir alguna palabra autorizada a las ciencias experimentales de hoy? Porque atravesando estas preguntas no podemos olvidar las palabras tan sugerentes del recordado San Juan Pablo II. La síntesis entre cultura y fe no es solo una exigencia de la cultura, sino de la misma fe. Una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida. Como eres inteligente, Teófilo,
me responderás sin dudarlo mucho que si se contempla la cultura, la ciencia o la filosofía solo como meras disciplinas académicas, encerradas en sus campos de saber, entonces la fe es de hecho independiente de ellas. Pero no así cuando se entiende la cultura, la ciencia o la filosofía en un sentido mucho más amplio y conforme a sus orígenes. Más en concreto, la ciencia y la filosofía en sus respectivos niveles y según sus propios métodos se preguntan qué es la realidad y qué puede conocer el hombre sobre sí mismo y sobre esa misma realidad. Y me añades, Teófilo, con un peligro hoy día, no solo latente, sino muy patente. Si al vivir como en una especie de penumbra y de sospecha metodológica nos vemos obligados necesariamente a recluirnos en la cárcel de lo útil y de lo funcional, y de esta manera renunciar a bucear en las profundidades y en las claridades de lo que denominamos verdad y certeza, entonces la ciencia es independiente. De esta pretensión de poder conocer la verdad, querido Teófilo, que es escándalo para unos y locura para otros, como diría el apóstol Pablo, brota el impulso misionero de la fe también en el campo de la cultura, porque sólo si la fe cristiana es verdadera, tiene algo que ver con todos los hombres y con sus actividades, entre ellas con la ciencia. Si en cambio la fe cristiana es solo una variante cultural de las experiencias religiosas o de las dimensiones simbólicas del hombre, como se está escribiendo hoy, entonces tiene que permanecer en el ámbito privado de su propia cultura. Y tarde o temprano se convierte la fe en un gueto o en un fósil. Sin complejos, amigo Teófilo, hay que subrayar que la fe y por lo mismo la palabra de Dios tienen mucho que ver inevitablemente con la cultura, con la ciencia y con la filosofía. Es necesario rehabilitar la cuestión de la verdad en un mundo marcado por el relativismo y el cientificismo. Con una advertencia que se atribuye al poeta Eliot: la sabiduría se pierde por la mucha especialización y la mucha especialización se pierde por la mucha información. Punto 2. ¿Preguntar por la verdad está de moda? Te regalo, querido Teófilo, 2 citas. La primera de la sabiduría popular: si buscas la verdad, corres el riesgo de encontrarla. Y la segunda del cardenal Newman: nunca he pecado contra la luz y en todo he buscado tan solo la verdad. Al final, la verdad me ha alcanzado. Seguimos avanzando, paciente Teófilo, con una observación que seguro compartirás. Hoy no está de moda, ni aparece como posmoderno, ni tecnolíquido el preguntarse por la verdad. Y no es nuevo. Ya lo puso de relieve en los años 40 del siglo pasado el escritor y filósofo Lewis, en su libro Cartas del diablo a su sobrino. En dichas cartas, un demonio superior, Escrutopo, imparte enseñanzas a un demonio principiante, Orugario, sobre el arte de seducir a los hombres. El demonio principiante había expresado ante sus superiores su preocupación por el hecho observado de que los hombres inteligentes, al leer los libros de los sabios antiguos, pudiesen descubrir con facilidad las huellas de la verdad. Escrutopo le tranquiliza a Orugalio recordándole que los espíritus infernales han conseguido persuadir a los sabios y eruditos del mundo occidental para que cuando lean valiosos libros antiguos no se pregunten nunca sobre la cuestión de la verdad, sino que se enreden acerca del contexto en el que está escrito el libro, de las dependencias del libro, de los influjos del escritor, del desarrollo de sus argumentos, de los géneros literarios y de otras cuestiones análogas. En definitiva, el diablo ha conseguido que los sabios se interesen más por el método que por los contenidos. ¿Hasta qué punto la afirmación de Lewis es verdadera? Lo confirma el filósofo Joseph Pieper, cuando comentaba, por ejemplo, que en los países comunistas, al publicar las obras de Platón o Dante, obligatoriamente se escribía un prólogo, una introducción a cada obra, con la torcida pretensión de proporcionar al lector una comprensión histórica, exegética, literaria y así excluir la cuestión de la verdad. Se trataba, en definitiva, de inmunizar frente a la verdad.
La cuestión de si lo dicho por el autor era o no verdadero y en qué medida lo era, se contemplaba como una cuestión no científica, ya que nos sacaría del campo de lo demostrable y verificable y nos haría recaer en la ingenuidad del mundo precrítico. Querido Teófilo, nada de qué extrañarte cuando incluso hoy a los chavales de bachillerato se les indica expresamente por parte de los codirectores de Atapuerca que existen 3 maneras de conocer la realidad: el mito filosófico, el mito religioso y el conocimiento científico y experimental. Los 2 primeros, el mito filosófico y religioso, carece de autoridad. Solo el tercero es conocimiento auténtico, el científico. Incluso también, avispado Teófilo, me dirás que se ha pretendido neutralizar en diversas ocasiones la lectura de la Biblia, explicando de forma prioritaria y casi exclusiva cuándo y bajo qué circunstancias históricas y culturales ha surgido un texto, en qué comunidad se redactó, con qué género literario, y de este modo lo reducimos a un texto meramente cultural o histórico, vaciándole de su pretensión de palabra verdadera y auténtica. En el trasfondo de este modo de interpretación hay un prejuicio filosófico, un a priori noxeológico ante la realidad, que se puede traducir de esta manera. No tiene sentido preguntar sobre lo que son las cosas en verdad. Solo podemos preguntarnos sobre lo que podemos hacer con las cosas o para qué nos sirven las cosas. En otras palabras, la cuestión no es la verdad, sino la praxis, su utilidad, el dominio de las cosas para nuestro provecho o incluso con el ritual más superficial de las redes me gusta o no me gusta. Esa es toda la filosofía de fondo. Ante tal reducción, aparentemente tan iluminadora, pero a la vez tan banalizada del pensamiento humano, un observador profundo determina al mismo tiempo 2 cosas: una falsa humildad y una falsa soberbia. La falsa humildad que niega al hombre la capacidad para la verdad y el método adecuado para alcanzarla, y la falsa soberbia con la que se sitúa sobre las cosas y sobre la verdad misma, en cuanto se erige en poderoso dominador y señor de la realidad bajo emociones. Lo que en Lewis aparece en forma de ironía, Umberto Eco lo sentenció en su conocida novela El nombre de la rosa, cuando escribió: «La única verdad hoy consiste en aprender a liberarse de la pasión enfermiza». La única verdad hoy consiste en aprender a liberarse de la pasión enfermiza de la búsqueda de la propia verdad. 3. Claves para redescubrir la verdad. Como sé que no te disgustan las parábolas, querido Teófilo, y en orden a seguir profundizando, te recordaré un pasaje de Fedro, de Platón. En él, Sócrates cuenta a Fedro una historia que ha escuchado de los antiguos, los cuales sí creían tener conocimiento de lo verdadero y buscaban la verdad con pasión. Una vez Tot, el padre de las letras, el dios del tiempo, visitó al rey egipcio Tamus de Tebas. Instruyó al soberano sobre diversas artes inventadas por él, y especialmente sobre el arte de escribir. Este conocimiento, la escritura, oh rey, hará a los egipcios más sabios y vigorizará su memoria. Es el elixir de la memoria y de la sabiduría. Pero el rey egipcio no se dejó impresionar. Él intuía justamente lo contrario, como consecuencia del conocimiento de la escritura. Esto producirá también olvido en las almas de quienes lo aprendan, porque descuidarán el ejercicio de la memoria, ya que ahora, fiándose a la escritura exterior, recordarán solo de un modo externo y no desde el propio interior y desde sí mismos. Y así pensarán ser expertos en muchas cosas, cuando en realidad no entienden de nada, y son gente con la que es difícil tratar, puesto que no son verdaderos sabios, sino solo sabios en apariencia. Esta anécdota, querida Teófilo, se puede ampliar desde el punto de vista del método científico. En efecto, con los aparatos de medir, pesar, observar, descifrar, con las tablets, con Internet, hemos ganado eruditos, pero no sabios. O mejor, sabios en apariencia,
que saben mucho o casi todo de casi nada. Lo expresado no te parecerá exagerado si en un ámbito más casero y cotidiano piensas, Teófilo, en las enormes posibilidades que, por ejemplo, ofrece Internet. Permite tener inmediatamente a tu disposición todos los textos de un Santo Padre de la Iglesia, en los que aparece una sola palabra buscada, o los principales artículos escritos sobre un tema, sin haber penetrado, en cambio, en el pensamiento y en el sentimiento y sentido de quien lo escribió. Pero volviendo a Platón, es claro que él no rechazaría la escritura, ni la ciencia, ni Internet en cuanto tal, como tampoco nosotros rechazamos las nuevas posibilidades de la informática, sino el uso que hacemos de ellos. Es como una oportuna señal del SOS con un aviso para navegantes. A veces, y en resumen, la ciencia, con un método estrecho y miope, la sabiduría, sin profundidad y vulgar, se convierte en auténtica barrera para descubrir la verdad de las cosas. El científico, el internauta, como sucedía a Alicia en el País de las Maravillas, no puede quedar aprisionado en el cuarto de espejos de las solas interpretaciones. Puede y debe buscar el acceso a lo real, que se encuentra tras los espejos, tras los experimentos, tras el gusta o no me gusta, tras la hipótesis, y se muestra en otros campos igualmente científicos y complementarios. Después de todo lo expuesto hasta el momento, querido Teófilo, llegamos a la conclusión de que es difícil volver a dar carta de ciudadanía a la cuestión de la verdad en este mundo científico y cultural internauta de hoy, debido al canon metodológico, al neoxeológico cientifista, al ritualizar la emoción y el me gusta o no me gusta por encima de todo. Se ha impuesto lo plausible, se ha impuesto lo fáctico en contra de lo real. Por eso es necesario un doble debate, tanto sobre la esencia de la ciencia y de su método, como sobre la verdad y su método propio. Concluyo este apartado, Teófilo, con una certeza. En la historia de la ciencia contemporánea no están faltando tentativas y suficientes ensayos esperanzadores para abrir de nuevo la puerta a la cuestión de la verdad. Lo vamos a ver. Una puerta más allá del lenguaje, más allá de los métodos cientificistas que giran sobre sí mismos. Nunca es anacrónica la confianza en que es posible buscar la verdad y encontrarla. Punto 4. Ciencia y verdad, ni extrañas ni enemigas, sino compañeras de viaje. Abusando aún más de tu paciencia y generosidad, Teófilo, vuelvo sobre el tema de la relación ciencia-verdad, cultura-verdad. En el fondo, ciencia y cultura ante la palabra de Dios. Y con ello, amigo Teófilo, entramos más directamente en el tema que nos viene ocupando desde el comienzo, ciencia y verdad bíblica. El tema resonaba ya durante el siglo XVIII en el filósofo Lexing, por ejemplo, cuando presentaba las tres grandes religiones con su parábola de los tres anillos, de los que solo uno tenía que ser el auténtico y verdadero, pero cuya autenticidad ya no es verificable. Por lo tanto, la cuestión de la verdad es irresoluble y se sustituye por la cuestión del efecto curativo y purificador de la religión. Es verdadera la religión que me cura, no es verdadera la religión que encierra la verdad. La ortodoxia se impone a la ortopraxis. Y en este caso, ¿tiene la ciencia experimental algo que ver con la verdad del cristianismo y con la verdad revelada de la Escritura? ¿O más bien la ciencia, cuando está profundamente enraizada en lo humano, lleva ya consigo el testimonio de la apertura del hombre a lo universal y a la trascendencia? La apertura interior y natural del hombre a Dios lleva impresa la predisposición para la revelación de Dios. El hombre, diría Henri de Libac, recogiendo la tradición anterior, es deseo natural de Dios. La revelación y en ella el logos, la verdad, incluso para un científico, no le son extraños cuando no se cierra a ellos. Punto 5. Ciencia, cultura y palabra de Dios. ¿Deseas que profundicemos en las afirmaciones del punto anterior, Teófilo?
Es tanto como aterrizar propia y directamente en la relación ciencia-palabra de Dios. Comienzo con un recuerdo evidente. En la Biblia se reflejan mundos culturales diversos. La palabra de Dios no es algo caído del cielo como un meteorito, sellado en piedra de una vez para siempre, sino que se expresa en diversas culturas y lenguajes. Es fruto de un proceso que va reflejando lentamente la revelación, el autodesvelamiento de un Dios con hechos y palabras, en una historia concreta de salvación única, hasta regalarnos a su Hijo, el Logos encarnado, en el que descubrimos quién es verdaderamente Dios y quién es verdaderamente la persona humana. En este sentido, el cristianismo no es propiamente una religión del libro, sino que acontecimientos y eventos salvíficos se plasman y dan sentido al libro de los libros. La Biblia no es mera expresión de la cultura o de la sabiduría de un pueblo, en este caso Israel, sino que lucha contra ese mismo pueblo, supera su cultura para que no se instale en su propio conocimiento. La fe de Israel significa una permanente autosuperación de su propia cultura. Y hay que recordar en este sentido que el apóstol Pablo, en la liberación que hace de la ley, que consigue en su encuentro con Jesucristo resucitado, lleva esta orientación fundamental del Antiguo Testamento hasta su radicalidad. Me puedes preguntar, querido Teófilo, por qué me he detenido en estas consideraciones bíblicas y que aparentemente no tienen mucho que ver con el discurso de la ciencia o con lo que venimos diciendo de la cultura. Pues te respondo con claridad. Solo a partir de ellas y recorriendo brevemente la historia del encuentro del mensaje bíblico con las diversas culturas, concretaremos y tendremos luz mucho mejor de la relación que siempre tiene que haber entre ciencia y cultura y entre cultura y palabra de Dios. Así, en el encuentro con la cultura griega fue posible la fe porque ya se habían abierto caminos en el mundo griego con una especie de autotrascendencia. Los santos padres no han vertido sin más el Evangelio en una cultura cerrada, sino que pudieron asumir el diálogo con la filosofía griega y convertirla en instrumento del Evangelio, en semina verbis, semillas del verbo. Más tarde, la fe unió los diversos pueblos y culturas, comenzando por los germanos y eslavos, hasta los pueblos de Asia, África y América, porque la fe los introdujo en la dinámica bíblica de la autosuperación de la propia cultura. Y así podríamos recorrer la historia, sobre todo europea, hasta concluir que este dato sigue siendo válido hoy. En este sentido, fue una gran osadía la de San Pablo cuando afirmó Teófilo que todos los hombres tienen la capacidad de escuchar en su conciencia al Dios que habla y dice Dios a cada uno lo verdaderamente esencial. Romanos 2. San Pablo no dice, si los gentiles se mantienen firmes en su religión, eso es bueno ante el juicio de Dios. Por el contrario, remite a otra fuente, a la que todos llevamos escrita en el corazón. Para el apóstol San Pablo, la conciencia es el órgano de la transparencia del único Dios en todos los hombres. Se suele afirmar, Teófilo, que la posmodernidad ha dejado paso a la ultramodernidad, en la que el náufrago vital se ha convertido en hedonista y en donde se ha duplicado y reforzado una premisa: el cielo y la felicidad soy yo, lo que yo viva, lo que yo disfruto, hasta donde yo llegue. No se cree en proyectos políticos a mediano o largo plazo, ni por supuesto en otra vida más allá de la muerte, ni evidentemente en la verdad. Sé, Teófilo, que a estas alturas deseas realizarme una última y necesaria pregunta. ¿Qué opinan los propios científicos sobre el tema que nos ocupa, el de la relación ciencia-fe, ciencia-palabra de Dios? Y en atención a tu legítima e interesante pregunta, dejaremos hablar a los propios científicos. Punto 6. Aportación filosófica para un diálogo fecundo entre verdad y ciencia desde la otra orilla cultural. He venido, Teófilo, exponiendo la búsqueda apasionada de la verdad
principalmente anclado en la orilla de los grandes pensadores creyentes. Hago un esfuerzo adicional y salgo al patio de los gentiles, al cortil de los gentiles, como quería el Papa Benedicto XVI, para situarme en la otra orilla. Entre estos sabios está Fernando Savater. Expongo sus claves porque pueden ser en suelo hispano un puente en el diálogo interdisciplinar fe-pensamiento, palabra de Dios, ciencia. Y porque se hace realidad el pasaje del Evangelio. Señor, también hay otros que expulsan demonios y predican en tu nombre. Señalo en forma de decálogo las principales tesis puentes de Savater para nuestro objetivo. 1. La razón no es meramente autómata. 2. El lenguaje es la sociedad interiorizada. 3. Educar es desarrollar la capacidad de razonar en un mundo complejo. 4. Si la razón no es algo meramente autómata, tampoco consiste la razón en estar bien informados. Razonar no es simplemente transmisión de información o de contenidos. 5. La razón ayuda a ser sanamente autónomos, que no es lo mismo que aislamiento solipsista. Los padres y maestros educan para que los hijos se valgan por sí mismos. 6. Razonar es también asumir nuestros propios límites de conocimiento y no creer que por mera acumulación podemos extendernos hasta el infinito. 7. Existen otros tipos de conocimiento que no son solo razón, pero esto no conduce al relativismo ni al escepticismo. Como decía aquel profesor, la ciencia contemporánea se basa en dos principios, el de la relatividad de Einstein, que como indica relativiza todo, y el de Heinz-Serben, que afirma que no podemos estar seguros de nada y nunca conocemos algo de todo. 8. La razón tiene como misión establecer los diversos campos y niveles de la verdad. No es la misma verdad la que se puede encontrar en el campo de las matemáticas que en el de la historia. Y además la razón tiene una obligación, enfrentarse con la idea de opinión, porque todas las personas son respetables, pero no todas las opiniones son respetables. No es lo mismo la opinión de un parvulito que la de un matemático. No se puede mitificar, encastillar o endiosar la opinión. Razonar es ayudar a diferenciar el respeto a las personas de las opiniones. 9. Hay que educar para que las personas sean vulnerables a los razonamientos y distingan lo racional de lo razonable. Por ejemplo, en economía una cosa es lo racional y otro lo razonable. La maximización de beneficios no es siempre lo más razonable. No vivimos solo en un mundo de objetos, sino de sujetos. La razón no es solo instrumental, como advirtió la Escuela de Frankfurt. Y 10. La filosofía, añadimos la teología, viene en ayuda de la razón. Es necesaria la filosofía y la teología porque hay preguntas que no se pueden cancelar. ¿Qué es libertad? ¿Qué es belleza? ¿Qué es vida? ¿Qué es muerte? ¿Qué es verdad? La historia de la filosofía y de la teología es la historia de las preguntas y de las respuestas. Las preguntas filosóficas y teológicas son como ventanas que dan oxígeno a nuestra humanidad. La función de la filosofía y de la teología es mantener una educación racional, es decir, abrir preguntas y señalar los límites de la razón misma. Educar con ayuda de la filosofía y de la teología es potenciar la razón y rebelarnos contra la sinrazón. Hay que ayudarnos a vivir en una sociedad racional y razonable y que no predominen los dogmas irracionales, las supersticiones, los fanatismos, lo que va en contra de la razón. Conclusión de Savater. La razón es una muestra de convivencia, pero también de disidencia y de rebelión. Punto 7. Los científicos se abren al misterio y a la palabra de Dios. Comienzo, querido Teófilo, exponiéndote las tesis de Karl Wilber, al que he hecho referencia antes. Según este autor, las posturas que se han dado en el diálogo entre ciencia y religión se pueden resumir en las siguientes. 1. La ciencia niega toda validez a la religión.
2. La religión niega toda validez a la ciencia. Y 3. La ciencia es una de las varias modalidades válidas del conocimiento que puede convivir pacíficamente con las modalidades del conocimiento espiritual. Werner Heisenberg, físico. La ciencia moderna en sus comienzos se caracterizaba por una actitud de modestia. Esta modestia se perdió en gran medida a lo largo del siglo XIX, pero la física actual está atravesando una transformación básica, cuyo rasgo más característico es su conciencia de autolimitación. El contenido auténtico de una ciencia solo queda garantizada cuando ésta es consciencia de sus límites. La sencillez es el sello de la verdad y la belleza es el resplandor de la verdad. Edwin Sondringer, matemático y físico, Premio Nobel del 33. La visión científica del mundo no contiene por sí valores estéticos ni éticos, ni dice una palabra sobre nuestro destino final. La ciencia es incapaz, por ejemplo, de expresar mínimamente por qué la música puede deleitarnos o por qué y cómo una antigua canción puede hacer que nos salten las lágrimas. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Estas son algunas de las grandes cuestiones insondables para la ciencia, lo mismo que para cada uno de nosotros. La ciencia es incapaz de responderlas. Albert Einstein, reconocido físico, dice: aunque es cierto que los resultados científicos son independientes de cualquier tipo de consideración moral o religiosa, es igualmente cierto que aquellos hombres a quienes la ciencia debe sus mejores logros fueron individuos impregnados de convicción auténticamente religiosa. La ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia es ciega. Max Planck, físico, galardonado con el Premio Nobel en 1918, dice: el puro racionalismo no tiene sentido. La ciencia exige un espíritu creyente. En la puerta del templo de la ciencia está escrito: necesitas tener fe. La ciencia es incapaz de resolver el misterio último de la naturaleza. La música y el arte son también caminos para resolverlos, como lo es la religión o la ciencia. Wolfgang Pauli, físico: hay que unir lo racional y lo místico. Hay que ser capaces de unir los opuestos en una síntesis que abarque a un tiempo la comprensión racional y la experiencia mística de la unidad. Y finalmente, Arthur Eddington, igualmente físico, insistirá en que tenemos una luz interior que procede de un poder superior al propio. Lo más prudente que puede hacer un científico es comportarse como un hombre ordinario y entrar en el terreno de la mística sin más, en lugar de esperar a que todas las dificultades implicadas en lo científico queden resueltas. En resumen, y esta vez con Manuel Carreira, te digo, Teófilo, que existen diversos niveles de certeza en el conocimiento de la realidad. En el nivel científico, la certeza se basa en la comprobación experimental. En el nivel matemático y filosófico, la certeza se basa en el raciocinio lógico fundamentado en tres grandes principios: identidad, no contradicción y razón suficiente. En el nivel religioso, la certeza se basa en la veracidad de quien revela y en los hechos que manifiesta. En cualquier caso, volvemos a recordar que la Biblia no dice cómo van los cielos, sino cómo se va al cielo, con palabras de San Agustín. Palabras finales. Punto 8. Al final de mis reflexiones, amigo Teófilo, quisiera volver sobre una última indicación metodológica en la relación ciencia y palabra de Dios, en definitiva, fe y razón. La encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio, habla de un movimiento circular entre teología y filosofía, lo que vale para la ciencia y la cultura en su relación con la Biblia. Y lo entiende en el sentido de que la teología tiene que partir siempre, en primer lugar, de la palabra de Dios. Pero puesto que esta palabra es verdadera, hay que situarla siempre en relación con la búsqueda humana de la verdad,
con la lucha de la razón por la verdad y por lo mismo en diálogo con la verdadera filosofía. Diversos comentaristas actuales han llegado a afirmar que el destronamiento de la teología y de la metafísica no solo ha hecho al pensamiento más libre, sino más angosto y más ciego. Por ello, Teófilo no teme en hablar de entontecimiento por increencia generalizada. Cuando la razón y la ciencia se apartaron de las cuestiones últimas, se hicieron apáticas y aburridas. Dejaron de ser competentes para los enigmas vitales del bien y del mal, de la muerte y de la inmortalidad. Porque, de hecho, si se deja de hablar de Dios y del hombre integral, del pecado y de la gracia, de la muerte y de la vida eterna, entonces todo grito y todo ruido serán solo un intento inútil para hacer olvidar el enmudecerse de lo propiamente humano. Abrir la ciencia y la cultura a la verdad y a la palabra de Dios es un servicio no solo para la Iglesia, sino también para la humanidad. Todo lo anterior, amigo Teófilo, con una aguda advertencia a la hora de utilizar o de hacer una correcta exégesis bíblica. Esta vez recojo lo escrito por Hilaria Ramelli. La exégesis, la interpretación de la escritura cristiana, se orientó desde los primeros siglos hacia dos tendencias: la histórico-literaria representada por la escuela de Antioquía y la alegórica típica de la tradición alejandrina. Es particularmente importante mantener firme el valor histórico de la Biblia, porque lo narrado en la misma no son mitos, como lo narrado por los neoplatónicos. Son, en cambio, documentos escritos por fieles que exponen eventos verificados históricamente, aunque su significado y sus efectos, dada la trascendencia misma de la revelación, son también metahistóricos. No es por casualidad que en los Evangelios se insista tanto en el valor del testimonio. Para los cristianos, de hecho, la verdad eterna, el Logos divino, se ha hecho carne y ha descendido a la historia para la salvación del mundo. Somos testigos. Añado, todo esto tiene notables repercusiones, Teófilo, a la hora de un diálogo entre Biblia y ciencia y cultura, ya que el mismo Espíritu de Dios que hizo posible los eventos históricos de la revelación sigue siendo el garante de la verdad con mayúsculas, a la que ni siquiera la ciencia o la cultura pueden escapar o desentenderse cuando se precian de ser ciencia y culturas auténticas. Finalizo ahora sí con el magisterio del Papa Francisco. Dice: cuando el sexto día del relato del Génesis llega la creación del hombre, Dios dio al ser humano otra autonomía, una autonomía distinta a la autonomía de la naturaleza, que es la libertad. Dios dice al hombre que ponga nombre a todas las cosas y que siga adelante a lo largo de la historia, y lo hace responsable de la creación para que domine la creación, para que la desarrolle y así hasta el final de los tiempos. Así pues, al científico, y sobre todo al científico cristiano, dice el Papa, le corresponde la actitud de interrogarse acerca del futuro de la humanidad y de la Tierra, y como ser libre y responsable, cooperar a prepararlo, preservarlo y a eliminar los riesgos del medio ambiente, tanto naturales como humanos. Cuando la libertad del hombre se convierte en autonomía total, destruye la creación y el hombre ocupa el sitio de creador. Este es el grave pecado del hombre contra Dios creador. Parafraseando al Papa y llevándolo al terreno de la presente ponencia, cuando la ciencia experimental del hombre se convierte en autonomía total, se destruye la propia razón al ocupar ésta el puesto de la verdad que la trasciende. Es un pecado contra la verdad misma. En este mismo sentido, y concluyo, el 12 de mayo del 2017, en un encuentro de astrónomos organizado por el Observatorio del Vaticano, el Papa Francisco pidió no enroscarse en posiciones cerradas ante los nuevos descubrimientos científicos. Recomendó aceptarlos con humildad. Puso el ejemplo del belga Lamaitre, que en su doble papel de sacerdote católico y cosmólogo, en una incesante tensión creativa entre ciencia y fe,
siempre defendió lúcidamente la neta distinción metodológica entre campos de ciencia y de teología. Pero el Papa subrayó que esta distinción metodológica, ya presente en Santo Tomás de Aquino, preserva de generar cortocircuitos que son nocivos tanto a la ciencia como a la fe, y defendió, como no podía ser de otra manera, que la existencia y la inteligibilidad del universo y del hombre no son fruto del caos, sino de la sabiduría divina. Nada más. Soy consciente, querido Teófilo, de que todo lo que es sembrado y que puede ser motivo de diálogo es como sembrar la semilla de la palabra y de la verdad en la libertad del otro. Proponemos, no imponemos, con una certeza, que la verdad acaba imponiéndose por sí misma. Gracias, Teófilo, por tu paciencia y por tu atención. Has hecho realidad que estamos todavía en la continuación de los frutos del año jubilar de la misericordia. Muchas gracias.